Buenas tardes, somos el grupo número 3, está conformado Choqui, Ibáñez, Villa, Montellano, Durán y Barrón. Concepción de la niñez. Hablaremos todo lo que es la crianza de la niñez en diferentes etapas. Los niños de manera distinta a nosotros los adultos. Significa que los niños son diferentes, ellos tienen diferentes formas de comunicarse, ya sea el lenguaje corporal, el habla, no dicen palabras formadas, oraciones compuestas. En esa etapa los niños son toda dulzura, son unos ángeles, son catalogados como ángeles que vienen, ¿no? También el paso natural que van creciendo, a medida que van creciendo, van formando su lenguaje corporal, van formando oraciones y su motricidad va avanzando. Y se van moldeando para convertirse en adultos. La visión de los niños a través de la historia. En la historia hay diferentes etapas. Por ejemplo, dice el San Martín que son un estorbo en el año 354 y 430, que nace del pecado. De ahí el infanticidio, el aborto, el exilio, el abandono, eran criados por nodrizas. Como los padres trabajaban en el campo, en diferentes lugares, entonces los dejaban con nodrizas, eran criados que desde el que les amamantaba las nodrizas hasta que los criaban. También son catalogados los niños, son suyos, en el siglo IX considerados como una carga. Como eran los niños, no les decían que era una carga y los explotaban también a los niños en este siglo. Son malos. Según San Pablo decía en el siglo XV que eran considerados malos y que ellos venían del pecado original de Adán y Eva. Actualmente igual en la iglesia se los cataloga como tienen el pecado original y esto es limpiado por el bautismo. Bueno, gracias. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañero. Bueno, yo voy a explicar el niño como prioridad del siglo XVI. En esta etapa se da un marcado debate hacia los aristócratas sobre la naturaleza esencial de la gente y sobre ellos la realidad social y económica en la que están los ciudadanos. Ellos a su vez generaban opiniones que el niño era una prioridad o un recurso económico que tenían que sustentarlos de alguna manera. Y también pasaba que entre las familias campesinas de Francia e Inglaterra, los niños de 6 a 7 años ya trabajaban en los quehaceres de su hogar, de su propio hogar, ayudando a los padres y con demás cosas. Y a partir cuando cumplen ya de 9 a 10 años, estos niños ya les daban la autoridad o les obligaban para el trabajo de sirvientes en otras familias, ya no en su familia, sino que ellos ya trabajaban de los 9 a 10 años en adelante. Y esto era como que mal servido, ¿no? Eran sirvientes hacia otras personas y también a veces también pasaba de que les trataban mal y eso. Y también que el trabajo que dejaban de hacer sus hijos mayores, que ya eran desde 11 a 18, así, eran así como escaleras, o sea, subías una y te tocaba estar en otro trabajo, subías otra y así sucesivamente era. Y bueno, eso más se presentaba en la cultura andina, ¿no? Donde la participación infantil era en el pastoreo, la agricultura era muy activa. Y luego, el niño como adulto pequeño, del siglo XVI al XVII. En esa época se considera que los niños eran capaces de adoptar una misma conducta que los adultos en la sociedad, haciendo trabajos forzosos y también tanto que era que, o sea, un niño de unos 16 años no podía hacer lo mismo que una persona mayor de 30, o sea, que ya tenía más experiencia, y eso lo dividían a nivel de experiencia, porque un niño no puede tener ya que está empezando recién, no puede tener una tan grande experiencia como los demás, ¿no? Y eso era, o sea, que los niños ya los trataban como adultos, ya, que dormían en conjunto con sus padres, con adultos, y también ya que se usaban la misma ropa y trabajaban de eso. También las mismas faenas y hasta se divertían con los mismos juegos, ¿no? Eso es felicísimo. Gracias. El niño es una pizarra o tabular
que significa tabla o raza. En 1693, Luke difunde que el niño es como una pisada donde no hay nada escrito, por lo tanto no es malo, no se posee conocimientos innatos, infante como un ángel. Eso decía Drean Babies del siglo XVII. La niñez era vista como un estado de pureza o inocencia. Se afirmaba que los niños venían del cielo y de los seres angelicales que rodean al trono de Dios. En el siglo XX, esta teoría considera que el niño será moldeado por los hábitos, las pasiones, los ideales de aquellos que lo rodean y que va a ser impresionado para bien o mal por todo lo que ve y escucha, ¿no? También en esta época surge la psicología conductista, que también es conocida como la psicología del comportamiento, basada en las ideas de todos los comportamientos del ser humano y que se adquieren a través de la interacción entre individuos o el medio ambiente. La concepción del niño como persona en desarrollo. En esta concepción se crean, ¿no? Propuestas educativas que se basaban en las características del desarrollo infantil. Platón en la República presenta sus planes de enseñanza de acuerdo al progreso y desarrollo de las capacidades intelectuales y el control emotivo, entre las cuales encontramos la dinastía Qing, 1644 a 1911 después de Cristo, que consideraba en 5 periodos del desarrollo. La primera, de 0 a 4 años, que era el periodo de alegría y ternura, que se provee al niño de atención, ¿no? Hasta que nazca o crezca otro hermanito. Posteriormente el niño es un ser lúdico. En 1946 a 1981 define al juego como el entrenamiento de la vida, porque le permite construir su identidad, ¿no? Por eso el juego es muy importante. Mediante el juego el niño puede captar, ¿no? Fácilmente, ¿no? Y por eso a un niño le gusta jugar, no porque es fácil, sino porque le resulta difícil, ¿no? También la concepción del niño como sujeto social de derecho. En el siglo XX, en los años 50, se logra que se considere al niño como un ser social con derechos y con deberes. Por eso establece que la sociedad y el Estado deben brindarle, ¿no? La protección, también la educación y la atención de sus necesidades básicas para el logro de su bienestar integral. Continuando, vamos a hablar de las implicaciones educativas frente a la concepción de infancia. Como primer punto, la capacidad del niño para aprender más allá de su nivel de desarrollo. Esto se refiere a que cuando las actividades infantiles no están diferenciadas de las actividades de los adultos, su vida se entremezcla. Así sucedió en su época. Pero también en estos momentos sucede lo mismo. Y por lo tanto las experiencias, el ambiente, los objetos eran uso común. Los niños a su corta edad aprendían actividades de los adultos. Por otro lado, al considerar. Como siguiente punto vamos a hablar del respeto de la integridad del niño como tal. Al niño, cuando se lo maneja con una identidad que le corresponde, es más fácil manejar los aprendizajes.
ellos tienen que saber perfectamente qué es y cuál es su nombre, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar del derecho en sí a la identidad. El reconocimiento, como siguiente punto vamos a ver el reconocimiento de la pertenencia a una familia como base de la identidad. Este punto es muy importante, ya que los familiares que están rodeando a los niños forman un papel muy primordial y muy importante como ningún otro en el desarrollo del niño. Asimismo, si el niño es tratado con respeto, con amor, con buenos principios, buenos modales, el niño va a tener una autoestima alta. En cambio, si al niño se lo trata con abusos, se lo trata con no reconocemos los esfuerzos que él hace, siempre reprochamos a los niños, el niño va a crear una autoestima muy baja, por lo que en su desarrollo eso es muy malo, ya que siempre nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos como profesionales educando más que todo el carácter del niño, ayudando. También los familiares, como aquí dice. Bueno, continuando con el tema, los riesgos de una disciplina sin respeto a la integridad del niño. Los métodos de crianza basados en la creencia de modelar al niño y quitarle su maldad intacta ofrecían razones para que los adultos usen una disciplina con los niños hasta llegar a castigos físicos y morales. En este caso, las normas sociales y los códigos morales eran exigidas sin que el niño tenga la capacidad de discernir. Posiblemente fueron las sanciones por su incumplimiento. El respeto por el niño y su opinión. La visión del niño como propiedad se mantiene en algunos hogares del Perú, en especial en las comunidades andinas, donde existe la costumbre de entregar a los niños a los abuelos. Estos niños asumen tareas domésticas en exceso, llegando a tratos esclavizantes. Muchas veces no estudian ni reciben alguna remuneración por su trabajo. La reflexión adicional. ¿Cómo es considerado el niño peruano a través de la historia? Algunas fuentes arqueológicas nos permiten conocer que los niños eran enterrados con la misma ceremonia que los adultos, sobre todo en el caso de los paracas, donde los enterraban con comida, abrigo y sus juguetes, porque se cree que al igual que los adultos, los niños tienen la vida después de la muerte. Sin embargo, algunos estudios como el de José Catacora nos muestran que las sociedades rurales los padres recién consideran al niño a partir de los 18 meses, cuando se han asegurado en ese caso es el momento en que reciben, que en ese caso es en el momento que recién le ponen nombre. En otras zonas como en Chincha, donde se concentra la gran cantidad de población afroperuana. Gracias.